Hoy esta memoria tiene un carácter interesante porque Juan Bautista es quizá el único del cual tenemos una fiesta de su nacimiento y también una fiesta de su martirio y su muerte. Le llamamos el precursor. Nació poco antes que Jesús, comenzó a predicar un poco antes que Jesús y dio la vida para defender la verdad un poco antes de Jesús. Tuvo una vida exactamente como la de Jesús un poco antes y luego Jesús pues fue completando aquello de una manera mucho más gloriosa. De manera que la iglesia precisamente le llama el precursor, aquel que fue delante del Señor a preparar todo su camino. Y él, cuando le preguntaron si él era el Mesías, él dijo claramente, no, yo no soy el Mesías, yo soy la voz. Como si dijera, dice San Agustín, que significa como si dijera, yo no soy la palabra, el contenido, yo soy la voz, soy el mensajero, el transmisor. Esa voz que fue sumamente incómoda para muchos y especialmente para los más poderosos. El pecado que reina en el mundo, el pecado que se pasea por distintos ambientes, sea de los poderosos, sea también de cualquier persona que somos pecadores, y el pecado pues va anidando en los corazones, va corrompiendo, y entonces hace falta que la palabra de Dios llegue e irrumpa y grite a nuestros oídos a través sobre todo de la voz profética de nuestra conciencia, que a veces es ayudada también, muchas veces, por la voz de la iglesia, por la voz de la doctrina católica que nos enseña los mandamientos y que nos repite las verdades fundamentales. En este caso, Juan decía con claridad a Herodes, sin importarle su estatus, sin importarle su nivel, le decía con claridad, no te es lícito tener esa mujer. Tú lo sabes. Y él lo sabía, que estaba haciendo algo que estaba mal y su conciencia lo estaba recriminando. Y por eso él decía que le dejaba perplejo escuchar a aquel hombre, pero al mismo tiempo sabía que era verdad. Y por eso lo respetaba. Pero, aunque no le hacía caso, él estaba allí tratando de hacer una componenda, ¿no? No lo mataba, pero tampoco lo obedecía. Y muchas veces nosotros con la conciencia podemos hacer lo mismo. Sé que hay algo que está mal, pero no me atrevo a dar el paso a liberarme y sigo esclavizado por ese pecado, porque pues claro, el pecado tiene sus partes agradables, me da ciertos beneficios falsos, ¿no? Son gustos, son sabores envenenados, ¿no? Pero el pecado pues nos va adormeciendo y va callando nuestra conciencia. Eso, ese estado de querer estar prendiéndole una vela a Dios y una al diablo, ese querer estar como diciendo, sí, yo sé que eso es verdad, pero tampoco doy el paso, ese estado no se puede mantener por mucho tiempo, como ocurrió de hecho en este relato. Llegó un momento en el cual el pecado dijo, o conmigo o con él. Igual que Dios nos dice lo mismo, o con el pecado o conmigo. Pues el pecado dice lo mismo, el demonio dice lo mismo. Y Herodes se vio forzado a elegir, y en este caso a cortarle la cabeza, a degollar o a simplemente, podemos decir, a cortarle la garganta, la voz a esa conciencia que era Juan el Bautista, que le decía claramente, no te es lícito tener esa mujer, tú lo sabes, y lo sabes bien, y eso te va a llevar a la perdición, y eso te va a llevar a la muerte. Herodes eligió cortarle la voz a esa conciencia en un momento de vicio, en un momento de placer, en un momento de desenfreno, en esa fiesta, pues él se dejó llevar por su pasión. Estaba con esta mujer y la hija de esta mujer, que tradicionalmente se le reconoce con el nombre
de Salomé. Baila, esta jovencita, una muchachita muy joven, pero apasiona al rey, le promete, pídeme lo que quieras, y ella, asesorada por su madre de una manera diabólica, su madre odia a Juan el Bautista precisamente porque es el gran obstáculo para que ella pueda vivir tranquila pecando. Esa gran voz tan escuchada, pues entonces manda que sea callada, que esa garganta sea cortada. Y entonces tenemos esta escena macabra donde esta niña pide como premio la muerte y la cabeza de Juan el Bautista, es decapitado, le es entregado en sus manos esa cabeza, y luego ella toma aquella bandeja y se la lleva a su madre y se la entrega orgullosa delante de los ojos, delante de la aprobación de todos aquellos invitados que están evidentemente horrorizados de lo que está ocurriendo, pero que se ven obligados a sonreír, a aplaudir, a aprobar, porque tienen que mantener su estatus, tienen que mantener su complacencia, ¿no? Tienen que congraciarse con el rey, con el poder imperante. Y eso lo vemos todavía hoy en la política y en tantos ambientes donde para estar donde estás tienes que aplaudir el pecado. Yo no puedo condenar lo que está pasando, el ambiente moral, y eso se hace de muchas maneras. Hay que respetar, cada uno haga con su vida lo que quiera, yo no me meto, no estoy de acuerdo, pero tampoco lo hago. Y bueno, tantas cosas que en el fondo son solamente maneras de querer justificar algo que es injustificable. ¿Cuántos políticos hoy apoyan leyes contra el aborto, o partidos? ¿Cuánta gente ha votado por partidos que aprueban el aborto a niveles tremendos, y la gente pues lo hace por otros motivos, por otros beneficios? Y así podríamos decirlo, ¿no? De tantas otras políticas en contra del matrimonio, en contra de la moral, en contra de la familia, pero cada uno, yo no puedo imponer mis ideas, y bueno, tantas frases hechas en el fondo para poder mantener privilegios, para poder mantener beneficios. Corrupción de la propia conciencia y hacernos parte de un ambiente de inmoralidad, un ambiente de quebrantamiento de los mandamientos de Dios que no lleva a ningún lado, solo lleva a la muerte. Pues bien, esta historia parece que tiene un final muy triste, muere Juan el Bautista, pero en realidad, si nos damos cuenta, ese querer acallar la voz del profeta, en realidad lo único que hizo, sirvió de megáfono. En realidad esa voz se multiplicó y se convirtió de una voz en un grito que llega hasta nuestros días. El grito de la sangre de Juan el Bautista sigue resonando, y hoy lo seguimos escuchando. Hoy, 2000 años después, sigue retumbando con fuerza su predicación, su recriminación de amor a la verdad para nuestro bien, que no nos olvidemos. Esa frase, no te es lícito tener esa mujer, esa frase en realidad es una frase que quiere el bien de ese hombre, quiere liberarlo de una esclavitud, de un peso que no quiere reconocer que le hace daño, que no quiere reconocer que le hace mal. Pidámosle al Señor que nosotros no degollemos la voz de nuestra conciencia, que nosotros escuchemos esa voz. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón, dice el Salmo 94. Ojalá que nosotros escuchemos esa voz que hoy nos pide cambiar ciertas cosas que tal vez no queremos oír, pero que nos harán mucho bien. Que así sea.